Y ahora vamos a temas electorales porque el INE informó que al 31 de enero 28.213 mexicanos que residen en el extranjero han sido notificados para participar en la jornada electoral del próximo 1 de julio. Al respecto, el instituto detalló que desde el 1 de septiembre del año pasado ha recibido 43.359 solicitudes de voto de connacionales. De ellas, 32.692 corresponden a ciudadanos que cuentan con una credencial para votar emitida en el extranjero y 10.667 de mexicanos residentes en el extranjero con credencial para votar vigente emitida en territorio nacional. ¿Cuáles son los países con mayor número de registros validados? Encabeza la lista los Estados Unidos con 26.309, después está Canadá con 523, le siguen Alemania con 202, España con 210, Francia con 140, Reino Unido con 118 y Rusia con 21. Le comento que los mexicanos en el extranjero tienen hasta el 31 de marzo para manifestar su intención de voto y en caso de ser aprobados, recibirán el paquete electoral postal con las boletas de elecciones federales y en su caso locales a partir de mayo de 2018.